poder estar junto a ustedes, que nos permitan ingresar a sus hogares desde aquí, desde Iglesia Alianza San Borondón, para decirles bienvenidos. Yo soy Mariuxi y como siempre aquí acompañado con John. Bienvenidos una semana más. Para ustedes tenemos noticias muy importantes. Por favor, presten atención de todo lo que les vamos a comentar. En primer lugar, cuando nosotros enseñamos a los demás, trascendemos de alguna u otra manera. Y si se tratan de los más chiquitos, de los más pequeñitos de la iglesia, ténganlos por seguro que creo yo que la sensación va a ser como que el doble, porque estamos dejando semillitas. OANSA va a reactivarse próximamente y por eso necesitamos maestros, John. Así es, OANSA, el ministerio que todos conocemos y que tanto ha servido a los niños de la iglesia, se va a reactivar próximamente. Aún no les tenemos fecha definitiva, pero sí les podemos decir que estén pendientes de nuestras redes sociales porque próximamente vamos a volver a iniciar el Club OANSA, porque los niños también son importantes para Dios. Importantísimos. Recordemos que precisamente en ellos, que están ávidos de conocimiento, hay que aprovechar ese momento de su vida para que conozcan a ese Dios de amor. Si estás interesado, si quieres ser maestro, recuerda que puedes comunicarte directamente con ¿quién? Así es, necesitamos maestros. Si tú quieres ser maestro de OANSA, te interesa, puedes comunicarte con Katy Clavijo al número 098 58 57 283. Katy Clavijo. Por supuesto, y también estamos con los brazos abiertos esperándote para que nos cuentes cómo estás, cómo va todo por tu casa, con tu familia. Nuestras redes sociales están a tu disposición y si todavía no te acuerdas, bueno, cuál es la dirección de su Instagram, es @Alianza San Borondón. Y ahí puedes conocer muchísimas de nuestras actividades. ¿Cómo les está yendo a ustedes, por ejemplo? Nosotros cada semana continuamos reuniéndonos en varios ministerios. El Ministerio de Oración está más activo que nunca. No olviden que puedes enviarnos sus peticiones de oración al correo de la iglesia o en la página de Facebook. El Ministerio Celebra sigue igualmente activo. Semana a semana seguimos trabajando para la sanidad de las personas. Por supuesto que sí. Y queremos contarte algo. En Instagram también puedes conocer nuestro ministerio Familia en Construcción. Ahí vas a enterarte sobre diferentes temas y consejos sobre la relación de pareja, sobre los matrimonios. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla Familia en Construcción y su dirección junto con Soraya va a hablar sobre diferentes temas desde, cómo discutir en pareja y qué hago si mi esposo o mi esposa no es ordenado. Eso y mucho más de una manera muy fácil, como una conversación entre amigos. Vas a tenerlo ahí a tu disposición en la cuenta Familia en Construcción en el Instagram. Y también queremos recordarte que estamos buscando todo tu apoyo para que la iglesia siga creciendo permanentemente y para eso está nuestra campaña Juntos nuestros sueños y proyectos se cumplen. Así es. Todo lo que nosotros hacemos aquí lo hacemos por familia, lo hacemos por ti. No importa que aún no podamos estar en presencial. Yo creo que ya la próxima semana o la siguiente, dependiendo de las disposiciones del COE, vamos a poder finalmente volver a reunirnos aquí en el santuario. Pero el santuario no es la iglesia eres tú. Y de eso trata justamente la serie que inicia el día de hoy. ¿Cómo se llama? Recuérdamelo. Una gran iglesia. Es una nueva serie de 7 partes donde vamos a ver toda la historia de la iglesia y vamos a ver cosas muy interesantes, de modo que no te pierdas ninguna de las partes. Y si por alguna razón te llegas a perder uno de los mensajes, no te preocupes, porque para eso está nuestro sitio web alianzasanborondón.org. Ahí puedes revisar no solamente esta serie, sino las anteriores y compartirlos con aquellas personas que tanto lo necesitan. Ingresa a nuestro sitio web, estamos con las puertas abiertas para ti. Y de esta manera les decimos bienvenidos y arrancamos. Arrancamos con la nueva serie. Gracias por acompañarnos. Muy pronto regresa OANSA, el club de niños más divertido de todos, y queremos invitarte a participar como maestro. Si te gusta trabajar con niños y deseas servir al Señor, esta es tu oportunidad. Recibe toda la información con Katy Clavijo al 098 585 7283. También recuerda inscribir a tus pequeños con anticipación. El programa anual tiene un costo de $15 por niño y puedes hacerlo de igual manera con Katy Clavijo al número que aparece en pantalla.
La iglesia no se detiene y a pesar de las disposiciones actuales, queremos recordarte distintas maneras en que podemos seguir conectados de forma virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Encontrarás los mensajes actuales y series pasadas que podrás ver y compartir con los demás. Sigue nuestras redes sociales para que estés informado de todos los detalles y ministerios de la iglesia. Suscríbete a nuestro podcast. Podrás descargar mensajes y escucharlos mientras manejas, trabajas o en el momento que lo requieras. Bienvenidos sean todos, estamos contentos de estar un domingo más con ustedes. Gracias por acompañarnos a través del online, del streaming, desde sus casas. Vamos a cantarle a nuestro Dios con todo el gozo en acción de gracias por todo lo bueno que es nuestro Señor con nosotros. Cante con nosotros, bendito Jesús. Eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito
derramar sobre mi vida y desde entonces no ha parado de llover. Vivo en tierra que le has dado tanto fruto y cada día bendiciones veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro es a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, mas a mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, mas a mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Me has dado sin medida lo que yo no merecía. Me has salvado de tu gracia y tu favor. Y no hay nada en este mundo por lo cual yo cambiaría el regalo de tu amor y salvación. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, si a mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, mas si a mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Completo puedo estar si estoy contigo. Y es que si tenemos a nuestro Dios, no nos falta absolutamente nada. Con su amor lo tenemos todo. Vamos a seguir cantando acerca de ese amor incondicional de nuestro Dios que se entregó a sí mismo en la cruz, aún siendo inmerecedores, para por su gracia tener el regalo de la vida eterna. Desde sus casas, vamos, con las palmas. Vamos a cantar de ese amor maravilloso, de aquella gracia sublime, aquel regalo inmerecido. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Como decimos, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, pusiste en orden todo el caos
gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Y cómo no adorar por tremendo sacrificio que hace el Señor por nosotros? ¿Cómo no adorar por ese amor infinito? Por ese amor misericordioso. Vamos a exaltar juntos el nombre de nuestro Jesús. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Aquella gracia inmerecida que nos dio libertad. Ya no hay nada que debamos hacer, es simplemente aceptar el sacrificio de nuestro Jesús. Y por ello es que podemos decir, somos libres. Acompáñanos a cantar para terminar este espacio de alabanzas. Libre soy. Con gozo desde sus casas. por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Vamos a celebrar la libertad que nos dio el Señor.
acompañándonos con gozo, cantándole a nuestro Dios, con alegría por esa libertad. Como dice, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. libre soy. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. libre soy, libre soy. Gracias por acompañarnos en sus casas. Tomen asiento que esto va a empezar. El mensaje viene a continuación. ¿Cómo están? Bienvenidos a una ocasión más donde nos podemos reunir a través de Iglesia en Línea y vamos a comenzar por si acaso una nueva serie que tiene que ver mucho con la iglesia y aunque probablemente digas en tu corazón, hey, ya hemos hablado de eso en algunas ocasiones, pero creo que en estas épocas de pandemia no estará de más volver a revisar no solo en esta ocasión, sino los 6 siguientes fines de semana, temas que tienen que ver con esta nueva serie de Una Gran Iglesia. Así que sean todos ustedes bienvenidos y comencemos con este tema que lo hemos sacado en sí de las páginas del Nuevo Testamento y que anhelamos que pueda responder muchas preguntas y al mismo tiempo lanzar muchos desafíos, especialmente en la situación que como sociedad tenemos que atravesar. Una gran iglesia. Cuando hablamos acerca de la iglesia, nosotros tenemos que recordar las páginas del libro de Hechos de los Apóstoles. Y esto es porque Lucas es quien decide hacer todo un trabajo investigativo. Usted puede leer eso no solamente al inicio del Evangelio de Lucas, sino también en este otro tomo, escrito por Lucas también, llamado el libro de Hechos de los Apóstoles. Por si acaso, si usted quiere leer el Evangelio, usted tiene que leer el Evangelio de Lucas junto con Hechos de los Apóstoles porque es una gran continuidad. ¿Por qué Hechos va a ser fundamental para este entendimiento? Porque Hechos nos va a relatar cómo comenzó la iglesia, el gran inicio que tiene la iglesia del Nuevo Testamento desde la primera comunidad base en Jerusalén y después cómo esto se fue expandiendo por todas las ciudades principales del Imperio Romano hasta llegar a la mismísima capital del imperio, la ciudad de Roma. Un gran inicio. Y hay que tener claro algo. Probablemente para usted y para mí cuando escuchamos iglesia siempre nos imaginamos esto. El escenario, otras personas le pueden poner otros nombres quizás, qué sé yo, el altar o el lugar donde está el púlpito o pueden haber un sinnúmero de cosas, pero usted piensa en iglesia e inmediatamente piensa en el escenario. Piensa de que tienen que haber parlantes, que tienen que haber instrumentos, banda de música, que tienen que haber anfitriones, que tienen que haber un sinnúmero de cosas, sillas, equipos y cosas así. Pero si nosotros nos vamos a las páginas del Nuevo Testamento, veremos
que la iglesia comienza como un movimiento. Y aunque parezca un poquito redundante el tema, pero el movimiento indica que algo no está quieto, aunque suene un poquito burda la pequeña explicación. La iglesia comienza como un movimiento. Inclusive, si nos tomamos un poquito el tiempo de recordar cuál fue el término griego que se utilizó para definir el concepto de iglesia, nosotros nos toparemos con una palabrita muy especial que es eclesía. Y usted la puede ver allí proyectada y usted podrá darse cuenta, hay unos términos griegos allí, eclesía, están transliterados ahí arriba. Podemos dividir la palabra y decir que son aquellos que hemos sido llamados de afuera o hemos sido convocados de afuera, ¿se entiende? Convocados por Dios o llamados por Dios. Pero el término en sí mismo podía describir a un grupo de gente que se reunía, una reunión, una congregación, una asamblea. Jamás el término eclesía definió un edificio, estructura, catedral, capilla o alguna cosa que pueda existir. No. Eclesía definía al grupo de personas que estaban reunidos, reunión, congregación, asamblea. En castellano, de alguna manera, esta palabrita eclesía se comienza a transliterar y a mezclarse por efecto del latín y las lenguas romance hasta nuestro concepto de iglesia. Y si nosotros consideramos un poquito nuestro trasfondo histórico desde la época medieval, o mejor dicho, pongámosle fecha, desde que la iglesia y el Estado se funden después de la conversión, no importa si es que usted cree si Constantino se convirtió o no, la verdad eso no genera tanto problema, pero sí la fusión que hubo entre iglesia y Estado y que dio, por supuesto que esto dio origen a lo que ya nosotros conocemos como una iglesia católica, apostólica y romana y que durante la época medieval hizo y deshizo en la historia, no solo en la Europa monárquica, sino también en el Nuevo Mundo, al traer los procesos de Inquisición y tantas otras cosas al nuevo continente recién descubierto. Iglesia, en la mente de los ecuatorianos o en su mente o en nuestra forma de pensar, hay toda una estructura jerárquica, hay una autoridad, hay prelados, hay grandes edificios, hay grandes catedrales, hay grandes, inclusive obras artísticas que están motivadas por todo el movimiento religioso de la época medieval. Así que de alguna manera en nuestra perspectiva latinoamericana, hablar de iglesia otra vez trae a la luz todos estos conceptos. Lo mismo va a acontecer si es que pensamos un poquito en qué pasó también con la lengua inglesa. Y esto es por si acaso porque vamos a hablar de un hombre que tomó el atrevimiento, uno de los primeros en que se atreve a traducir las escrituras al lenguaje común. En este caso fue un señor, ya vamos a ver, es un señor anglosajón. El término inglés, si usted ha acompañado a sus hijos en la teleeducación, por si acaso una hermana de la iglesia que también ha pasado la teleeducación le llama eso la teleesclavitud. Es un chiste, pero si usted ha comenzado, tuvo el año pasado teleeducación y por ahí se coló usted, obviamente tiene que estar presente en las clases de sus hijos. En las clases de vocabulario se habrá topado church, iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se dice iglesia en inglés? Church. ¿No? Y obviamente que este término inglés que nosotros aprendemos tiene un trasfondo, por si acaso, tiene un trasfondo de la lengua alemana, Kirche. Y a su vez, esta palabrita alemana tuvo un desliz por ahí, una mezcla media interesante con el griego, porque Kyriake en sí es el término base para esto, y que literalmente significaba lo que le pertenece a Dios. Y luego con el tiempo eso se convirtió en ¿qué es lo que le pertenece a Dios? La casa. Entonces, ¿qué es la iglesia? The Kirche, the church, la casa de Dios. Y es todo un paradigma. Ahora,
Vamos a hacer una pequeña cosita con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos a nosotros nos dice de que la iglesia en el primer siglo perseveró en las casas, de que todas las comunidades base estaban a lo largo de toda la ciudad, casas, 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 donde maestros de las escrituras enseñaban de casa en casa, donde estas casas eran supervisados por personas con experiencia y sabiduría, llamados ancianos, pero al mismo tiempo era un movimiento de familias. Familias que se congregaban en una casa y con toda la informalidad y con todo ese recogimiento que implica estar en un hogar, daban testimonio de su fe en Jesucristo a otras familias, al vecino de al lado, para que vengan a mi casa a conocer de Jesús. Muy bien, eso funcionó durante aproximadamente 300 años. Esa dinámica, ese movimiento de estar en las casas y perseverar en las casas. Hechos dice eso, y de casa en casa perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan. Usted ha escuchado ese texto muchas veces desde aquí. Sin embargo, cuando el imperio se da cuenta que no puede con los cristianos, porque están en todas partes, están en todo nivel social, están hasta en la sopa, están los cristianos. Entonces Roma hace un movimiento interesante. Perfecto. Proclamémonos el imperio cristiano, el sacro imperio romano. ¿Ya? Nos hacemos cristianos y todo resuelto. Y el paganismo comenzó a tener un descenso terrible. Ahí viene una gran pregunta. ¿Qué hacemos con los templos paganos? ¿Qué hacemos con los lugares de culto donde antes adorábamos a nuestros 500 dioses grecorromanos? ¿Qué hacemos con todos los altares? ¿Qué hacemos con todos los pequeños santuarios? Fácil, los cristianizamos. Y entonces la iglesia, si bien por un lado comienza a experimentar tiempos de paz, por otro lado perdió ímpetu el movimiento que tenían. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando en la mente de muchas de estas personas, con trasfondo romano sobre todo, viene la idea de una fe y comienzan a entender a un Dios y Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y no se dejan enseñar en la plenitud de la doctrina de los apóstoles, comenzó a pasar algo. Entonces, ya la iglesia no persevera en casas. Entonces, necesitamos una jerarquía. Así como estaba el César, estaba el Senado, estaban las personas que dirigían el ejército, qué sé yo, los legados, los gobernadores, los prefectos. Y quien creyera que todo ese discurso de escaños políticos y autoridades políticas se fusionaron con el concepto de iglesia. Y entonces, ahora la iglesia se convierte en una organización que tiene su base en un edificio centralizado, que a su vez, si tú tienes el edificio, pensando en cualquier tipo de religión, cualquier religión del mundo funciona así. Si tú tienes el edificio, entonces tú controlas a la iglesia o a la gente que va a ese edificio. Si tú controlas el edificio y controlas a la gente, entonces tú puedes controlar la escritura. Es decir, ya no vas a creer lo que los apóstoles creían, sino que ahora vas a creer lo que tú quieres o tú asumes que el resto tiene que creer. Otra, si controlas el edificio, controlas a la gente, controlas la escritura, vas a meterte inclusive hasta con temas personales de las personas. ¿En qué sentido? No te pongas esto, no te pongas lo de acá. Ponte asado, no comas esto, solo puedes comer la de acá, come asado. No hables con tal persona, no te dirijas a tal individuo. Y entonces comienza un control terrible, más o menos the big brother is watching you, el gran hermano te está observando. Controlas a la gente y en la época medieval, si tú eras parte de la iglesia, tú podías llegar a controlar el gobierno. Quiénes son reyes, quiénes son reinas, con quién se tiene que casar el rey, a cuál de sus esposas el rey tiene que dejarla a un lado para casarse con la... O sea, más o menos cómo fue la Europa medieval.
Quien controla el edificio puede controlar todo esto. Y si te pones a pensar un poquito en qué contradictorio es todo esto versus la imagen que nos da Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que mucho de lo que pensamos y que es iglesia el día de hoy no tiene nada que ver con lo que fue iglesia en el siglo I, especialmente en esta generación de aquellos que caminaron con Jesús y de los creyentes que luego tuvieron su conversión por efecto del testimonio de ellos. Ahora, vino un camino interesante que la cristiandad tuvo que ser sacudida y fue el inicio de todos estos movimientos protestantes. Hay un señor del cual hablábamos, William Tyndale, inclusive hay una casa editorial que hace muy buenos libros y muy buenas Biblias con él. Podríamos llamarlo, fue un revolucionario, ¿no? Todo su movimiento estuvo dentro de este gran periodo de la historia que podríamos llamar la Reforma, que después se comienza a llamar la Reforma Protestante. William Tyndale, usted tiene la foto de él allí, 1494, 1536, y él tenía algo interesante. Hay una frase de él que llama la atención. Me gustaría que usted la lea conmigo. Dice así este hombre: yo desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que tú, que vos. ¿Ya? Sepa más de la Escritura que tú. Es toda una declaración que desafía ese orden que se había instaurado. Ahora, Tyndale está haciendo, por si acaso, está inventando el agua tibia de ninguna manera. No lo está haciendo. Porque si volvemos a las páginas del Nuevo Testamento y revisamos las evidencias que hay en las cartas apostólicas, nos daremos cuenta de algo. ¿Se acuerda lo que decía Hechos 2? De casa en casa todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso era algo novedoso de la iglesia, de la congregación o de la asamblea de creyentes que estaban juntos en una casa. De que en una casa estaban niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, adultos, judíos, gentiles, esclavos, libres, personas de nobleza, personas de clase artesanal, ¿ya? Y personas de clase baja, esclavos, libertos, hombres, mujeres. Todos tenían acceso a esta educación que Jesús de Nazaret había planteado a lo largo de su vida conforme a sus enseñanzas. No nos olvidemos el tema de la Gran Comisión. ¿Cómo comenzaba el proceso de un discípulo? Bautícenlos y luego de bautizarlos, ¿qué hay que hacerle a un discípulo? Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Entonces, a la luz de los escritos del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia, por lo menos en estos 300 primeros años, dentro de las casas y dentro de las familias que se congregaban en estas casas, allí aprendían, si quiere verlo así, en las casas ellos ganaban la erudición del caso. Y no me equivoco al usar con el término erudición. Cuando el autor de los Hebreos escribe su carta, y si usted ha leído el capítulo 5, el autor de Hebreos lo dice de forma muy clara. Debiendo ser ustedes ya maestros, sucede que aún es necesario recordarles los primeros rudimentos de la fe. Que el bautismo de obras muertas, que el arrepentimiento, que el juicio venidero. ¿Qué me está diciendo el autor de Hebreos? De que todos los discípulos y todos los creyentes en su momento tenían toda una capacidad, porque su vida, su hablar y sus acciones expresaban la enseñanza, la doctrina, como lo quieras llamar, de Jesús de Nazaret. Así que solo ponte a pensar, cuando la iglesia y el Estado se funden, se renunció a todo ese bagaje, a toda esa herencia, a todo ese derecho que tenía la iglesia, de educar a todos, de que todos sean eruditos, de que todos sean maestros de la palabra, para poder hacer frente a las realidades que en el mundo hay que enfrentar y hay que saber dar respuesta. Ahora, Tyndale hizo un cambio interesante. ¿Cuál fue el cambio interesante con él?
de que cuando él comienza a traducir un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, y lo vamos a leer después, hay un pasaje en Mateo donde Mateo recoge las palabras de Jesús, donde dice de que él edificará su iglesia. Entonces, él tiene una decisión que tomar. Tyndale, ¿cómo traduzco el término? Tyndale se tiene que poner a pensar, a ver, aquí tengo el texto griego. El texto griego dice eclesía. Tyndale pudo haber traducido eso y haber puesto my church, mi iglesia, y se resolvió el problema. El punto de Tyndale es que él toma el significado de la palabra griega y lo pone en el inglés de su época. Y él escribe, de boca de Jesús, la siguiente traducción. Yo edificaré mi congregación. Y con esta simple intención de la palabra eclesía, todo ese aparataje de grandes edificios, de jerarquías, de un sinnúmero de procesos y escalafones, todo se fue al piso por saber entender lo que significa ser la iglesia, mi congregación. Ahora, vamos por si acaso a Mateo 15, para que no nos quede duda de este concepto de aquí. Dice Mateo 15 en el verso 13, léalo por favor, dice allí, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipos, y por si acaso es una ciudad muy romanizada, hay muchos edificios romanos, hay hipódromos, hay circos, o sea, usted puede encontrar buen arte y buena cultura romana allí. Cuando llegó Jesús a Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. No se olvide, Hijo de Hombre, esa frase que tenía tanta significación para los judíos, por las visiones de Daniel y Ezequiel. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿qué responden los discípulos? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, o sea, más o menos ha resucitado. Otros que eres Elías, otro que eres Jeremías o uno de los profetas. Muy bien, Jesús lanza la siguiente pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces responde, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por si acaso este término Hijo de Dios tiene que ver con que Él es el Rey escogido por Dios para hacer su voluntad y establecer el reino de Yahvé, el reino del Señor en la tierra. La declaración de ellos es bien fuerte. Tú eres el Mesías. Y hay tres conceptos, ¿verdad? Jesús comenzó diciendo, ¿quién dice que soy yo, el Hijo del Hombre? Primer título. Segundo título, tú eres el Mesías. Tercer título, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey prometido que llevará a cabo la voluntad de Yahvé en el reino de Yahvé en la tierra. ¿Quién hizo esta gran declaración? Pedro, no, siempre lanzado. Continúa leyendo, Jesús le dice, bueno, Pedro, dichoso tú, bravo, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Y por si acaso al decirle Simón le está diciendo, pequeño carrizo que te dejas llevar por el viento, ¿no? O sea, lo está poniendo en su lugar. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso que acabas de decir, a ti jamás se te hubiese ocurrido, ni ningún mortal te hubiese podido decir semejante cosa. Lo que acabas de decir no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre. Es decir, de Él viene la verdad, mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, tú eres una piedrita, Petros es la idea que está allí, y sobre esta piedra, Petra, ¿no? Para referirse hacia esta declaración que apunta a Jesús. El contexto es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, yo soy, es la gran piedra, la Petra gigante. Y sobre esta piedra yo edificaré nuevamente esta palabrita que nos persigue, que es eclesía. Y entiendas eclesía como se entendía en el primer siglo. No es edificios, no es jerarquía, no es estructuras, no es el sinnúmero de reglas y cosas que hay que seguir para conducirse dentro de un auditorio, un escenario, un altar o como usted quiera. Yo edificaré mi congregación y las puertas del reino de la muerte, por no decir la muerte misma, no prevalecerán en contra de ella. Vaya, y oh sorpresa, que cuando nosotros vamos a Hechos nos topamos con un terremoto social
que comienza a acontecer porque la iglesia tiene su gran inicio. La iglesia entonces nace como un movimiento de gente que giraba alrededor de un solo mensaje. Hemos hablado aquí del querigma, y dentro de esto, dentro de este núcleo de enseñanzas que forman el Evangelio, está el tema de el Mesías que ha sido crucificado y que ha resucitado al tercer día como fue predicho, y que hoy es Señor y juez de vivos y de muertos, y que viene por segunda vez, y que por esas razones llama a la gente a que cambien su forma de pensar acerca de todo para que tengan perdón de pecados en el nombre de Jesús. Alrededor de ese mensaje giró la iglesia naciente. Ahora espérese, tenemos que viajar a Hechos, porque Hechos nos cuenta cómo es el desenlace o el inicio de esta historia. Desenlace en cuanto a cómo se cumplió la profecía de Jesús, e inicio de historia porque arranca la iglesia. Hechos dice así: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Están los discípulos reunidos con Jesús. Jesús está a un tris de ascender a los cielos. Y por si acaso este capítulo 1 de Hechos es súper importante, porque Hechos, en su primera parte, me dice de que Jesús ha comenzado a enseñar y ha comenzado a hacer. Y eso que lo dejó muy claro Lucas desde su evangelio. Pero al mismo tiempo, por la forma en que Lucas describe los hechos, en Hechos de los Apóstoles, me deja entender o me está enseñando de que Jesús sigue haciendo a través de los apóstoles que fueron investidos con el Espíritu, y que generaron todo un movimiento a lo largo del imperio. Eso nos está diciendo algo, que Jesús no ha dejado ni de hacer ni de enseñar, y que ahora el mejor instrumento que Jesús tiene para seguir haciendo y seguir enseñando es su iglesia. Pero eso los discípulos se tomarán un buen tiempo en entender, quizás como a veces a nosotros también nos toma un buen tiempo en entender cuáles son las intenciones de Dios para nosotros, sus hijos, su iglesia, en medio de este mundo loco y chiflado que nos toca vivir. Entonces, los discípulos están preguntando cualquier cosa. Jesús ya se va a ir y dicen: Señor, ahora sí, ya vas a restablecer el reino a Israel. Ahora sí vamos a comenzar a reinar como reyesitos del reino de Dios, porque tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el rey que el Señor ha señalado, ha escogido. Entonces, ahora sí, ya se restaura todo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué les importa? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Siga leyendo, por favor, en el verso 7. Les contestó Jesús: pero, ese es el gran pero cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si usted hace una lectura más adelante, en ese aposento o en esa terraza de una casa, porque en sí eso es una habitación en un segundo piso, en ese aposento, reunidas más o menos unas 120 personas, Lucas describe, quizás con lenguaje apocalíptico, porque la ocasión lo merece así. ¿Cómo? Entra un gran viento y todo comienza a temblar ahí adentro, y grandes lenguas de fuego se posan sobre cada uno de los discípulos. Y eso es lo lindo de Lucas, de que Lucas es centrado y dice de que cada uno escuchaba hablar a Dios en su lengua materna, y Lucas nos hace toda una descripción de cuántos idiomas estuvieron presentes en ese milagro de Pentecostés. Y sucede que después de que ellos proclaman las maravillas de Dios con autoridad, con poder, con valentía, obviamente la gente está en shock. No se olvide de que Jerusalén, para estas dos fiestas, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta cercana a la época en que Jesús murió, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés, que eran unas 50 semanas después de la Pascua,
Jerusalén estaba atestada de gente. Decenas de miles de judíos que estaban replegados por el mundo, otros prosélitos, otros temerosos de Dios, se reunían alrededor de la santa ciudad de David en aquel entonces para ser partícipes de toda la celebración religiosa que la Pascua y Pentecostés podrían ofrecer desde el templo. Pero en todo caso, es una conmoción. 120 personas están describiendo quién es Jesús. Están acreditados en su mensaje por el hecho de la resurrección. Es algo que ha acontecido hace apenas menos de 2 meses en las paredes de Jerusalén. Así que nadie se ha olvidado de todo el tumulto que causó la muerte de este carpintero de Nazaret. Y eso, por si acaso, es evidencia para probar la historicidad de Jesús, de que cómo es posible de que un movimiento puede estar en pie si fuese una mentira. Y si Pedro tuvo la ocasión de decir ese discurso frente a decenas de miles de judíos que fueron testigos de la crucifixión de Jesús, si el mensaje de la resurrección fuese una mentira, cualquiera de ellos, inclusive los sumos sacerdotes, habrían dicho: aquí está el cuerpo. Aquí está el cuerpo. Mateo, por si acaso, es el que nos resuelve el tema un poquito cuando nos explica la mentira que circuló en Jerusalén hasta el año 70, más o menos, de que los sacerdotes, el sumo sacerdote y el resto de la camarilla del Sanedrín habían pactado en decirle a la gente de que los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo, pero eso era casi que imposible, enfrentarse a todo un grupo de soldados romanos con 12 discípulos menos uno, porque uno se mató, con 12 discípulos menos uno, armados con palos o piedras, que no podían hacer mucho. Pero en todo caso, los creyentes son investidos con el Espíritu de Dios. Y esa investidura, esa capacidad, tiene un solo fin. ¿Cuál es? Ser testigos. Ser testigos de la fe, ser testigos de lo que ha hecho Jesús, ser testigos de su muerte, de su resurrección, del mensaje y de las cosas que Él nos dice que tenemos que poner en práctica para la vida. Todos los judíos, los discípulos que están escuchando esto son judíos y comienzan a pensar, a ver, bueno, en Jerusalén no creo que tengamos problema. Judea, esto es interesante. Samaria, como que no nos va a gustar pisar el territorio de los samaritanos porque judíos y samaritanos no nos llevamos muchos. Y hasta los confines de la tierra eso va a ser complicado porque, número uno, los gentiles no nos caen tan bien. ¿Y qué serán pues los confines de la tierra? Y por si acaso, en esta frasecita, los confines de la tierra estamos nosotros. El Evangelio, las Escrituras, de alguna manera llegaron a nuestras vidas y ha comenzado a generar cambios en nuestro corazón. A veces lentos, a veces rápidos, pero cambios a final de cuentas. Muy bien, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles después de recibir el Espíritu? Mire lo que acontece acá. Hechos 2. Allí nosotros tenemos el primer discurso de Pedro sobre el Evangelio para los judíos. ¿Y qué es lo que dice? Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, porque era el plan de Dios para salvar a la humanidad. Se entiende que esto ya estaba enteramente visto desde la eternidad. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces Pedro hace toda una reconstrucción ahí. ¿Se acuerdan? Hace pocos días que estuvo Jesús y que vino a Jerusalén y que hizo señales y que hizo maravillas y que enseñó. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Sin embargo, continúe leyendo, verso 24. Sin embargo, el que ustedes los hayan matado, el que Poncio se haya lavado las manos, eso no importa. Porque es el plan de Dios. Dios lo resucitó y lo libró de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Y por qué? Obviamente, Jesús es la vida, es Dios mismo, por lo tanto la muerte no le puede contener. Continúa Pedro en su predicación querigmática. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos.
los que anduvieron con Jesús y otros discípulos más. 500 menciona Pablo en 1 Corintios. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido el poder del Padre, el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Continúa Pedro. En sí les está poniendo el dedo en la llaga. Por lo tanto, sépalo bien todo Israel. ¿Y por qué dice eso? Porque han venido judíos de todas partes, del Israel histórico. Sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes han crucificado, ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho. Otra vez, el plan de Dios está por encima de cualquiera de estas decisiones humanas, así hayan sido impías y equívocas. A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron como profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y los apóstoles: ¿qué debemos hacer? ¿Se entiende? Para salvarse. O sea, hemos crucificado, gritamos como borregos que lo crucifiquen, y sucede que de verdad este ha sido el que esperábamos. Ellos se imaginan inmediatamente: la ira de Dios está sobre nosotros, de esta no nos salva nadie. Ahora, la pregunta de ellos es interesante. ¿Qué debemos hacer? Probablemente si eso nos preguntan a nosotros o preguntan a algún creyente en el siglo XXI, alguien diría: bueno, venga a la iglesia el día domingo para resolver ese problema de qué es lo que tenemos que hacer. Y mire cómo ya nuestro lenguaje está tan matizado. Le voy a hacer un comentario muy en particular. Cuando por lo menos esta verdad de que la iglesia somos nosotros y no el edificio, de manera particular me he esforzado en cambiar mi forma de hablar. A esto yo no le llamo iglesia. Esto es el edificio de la iglesia. El edificio que usa la iglesia, el auditorio de la iglesia, los equipos de la iglesia, las oficinas del edificio de la iglesia. Esto no es la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Cuando juntos hacemos las cosas en el nombre de Jesús. La asamblea, la congregación. Eso es solamente algo muy personal que le quería compartir, pero muchos de nosotros dirán: ven conmigo a la iglesia, al edificio, ¿se entiende? O acompáñame al culto, o ven al servicio, o ven a la celebración. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? ¿Cómo se resuelve este tema? A la gran pregunta que hicieron estos judíos que estaban un poquito aterrorizados. ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Inmediatamente Pedro les lanza la invitación a creer en Él. Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar delante de Dios. Bautícense, que era la señal de recibir esa limpieza, ese cambio de vida, ese cambio de dirección. Para los judíos no hay problema en entender el concepto de sumergirse en el agua. Los judíos estaban acostumbrados a hacer ritos de purificación constante, sumergiéndose en grandes piscinas de purificación. Pedro dice: solo necesitas sumergirte una sola vez, arrepiéntete y bautízate. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Para perdón de pecados, les contestó Pedro, y cuando eso acontezca, ustedes recibirán el Espíritu de Dios. Vaya, de una. En efecto, la promesa es para ustedes, se entiende, porque Israel recibió las promesas de primera mano, obviamente promesas que abrazaban al mundo entero, pero Israel fueron los primeros que recibieron toda esta herencia. Para sus hijos y para todos los extranjeros. ¡Ay, qué lindo! Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro quiera llamar. ¿Y a quienes Dios ha llamado a la salvación? A todos. Nadie se queda fuera. Todos están invitados al banquete de bodas que Dios ha preparado para el fin de la era. Lo máximo. Entonces, ¿qué dice allí? Así pues, y esto ya relata Lucas. Así pues, los que recibieron el mensaje, es decir, creyeron
en esa exposición sobre Jesús, los que recibieron su mensaje inmediatamente, ¿a dónde? Al agua. Fueron bautizados. Y en aquel día, y esto es lo interesante, en aquel día se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Después de esto, fíjese algo. En este mismo Hechos 2, desde el verso 42 en adelante, usted va a leer de que estas 3,000 personas fueron ubicados de casa en casa, donde perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración y en el partimiento del pan. Ahora, usted puede decir, ay, es que eso lo hicieron ellos, porque ellos fueron los discípulos de Jesús de primera generación. Qué lindo, ¿quién no? Espérese un ratito. Estos 12 no tenían el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos. Estos 12 no tenían ni la laptop, ni la computadora, ni la tablet, ni el celular que usted tiene. Estos 12 no tenían internet. Estos 12 no tenían Zoom. Estos 12 no tenían Messenger. Estos 12 no tenían WhatsApp. Estos 12 no tenían nada en cuanto a esos recursos tecnológicos, medios para hacer llegar el mensaje, pero sí tenían algo. Tenían valor y entereza de ser la iglesia que su contexto necesitaba. Y si el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, y yo quiero creer que es así, que está en usted y que está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos mejor que capacitados para seguir haciendo la obra que Jesús comenzó a hacer y enseñar y que comisionó a los apóstoles por su Espíritu y que ahora de la cual nosotros somos parte si tomamos este reto. Nosotros somos la iglesia. ¿Y por qué este enunciado es importante? ¿Sabe algo? Porque estamos viviendo en una realidad de mundo que es horrible. No sé si se da cuenta. Vivimos en una realidad de mundo horrible, donde vivir en ocasiones parece ser carga, donde enfrentar noticias de muerte, de destrucción, de amigos, de familias enteras, de países enteros, de sociedades enteras. Eso está a pedir de boca en cualquier día de la semana. Y probablemente tú y yo hemos sufrido algunas cosas a lo largo de esta cosa que llamamos vida. Quizás has sufrido enfermedad, quizás has sufrido muerte, quizás has sufrido algún tipo de cosa media amarga que te puede haber amargado el corazón. Pero ¿sabes algo? El Espíritu de Dios está allí para que tú seas la iglesia y que ahora, aún en esta realidad con pandemia, puedas abrir tu WhatsApp, puedas abrir tu Zoom, puedas abrir, o así sea un grupo de oración, porque el movimiento de la iglesia no se puede detener. No podemos pensar que necesitamos el edificio para seguir adelante. No podemos pensar que necesito aulas y oficinas para que la iglesia siga en pie. Si esa fuese nuestra excusa, los apóstoles del primer siglo se reirían de nosotros y quizás con pena, con mucha pena, porque un mundo así de destrozado es la mejor oportunidad para seguir haciendo lo que Jesús dijo que Él haría y que inclusive usaría de nosotros para hacer. Edificar su iglesia. Y donde cada bloque, donde cada nombre, eres tú y soy yo. Los apóstoles del primer siglo lo hicieron sin las herramientas que nosotros tenemos y tenemos el mismo espíritu. Quizás nos falte entereza, quizás nos falte orar de una forma diferente, pero somos la iglesia. Somos la congregación que Jesús edificó y comenzó. Y cada uno de ustedes
tenemos la noble tarea de ser la iglesia que consuele, restaure, acoja y dé respuestas al mundo complicado, a la gente destruida que este mundo chiflado quiere mandar a la perdición. Seamos la iglesia que el siglo XXI necesita. ¿Le parece si oramos antes de despedirnos de esta primera parte de esta serie, Un Gran Inicio? Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque las palabras de tus escritos siguen siendo tan frescas y tan llenas de respuestas para nosotros en el día de hoy. Y te queremos pedir que nos ayudes a ser esa iglesia acreditada por tu espíritu y por la fortaleza de corazón que trae tu espíritu para enfrentar el mundo de hoy. Y que la esperanza de tu mensaje, de que tú eres el Señor, de que eres el juez, de que tú eres el único que puedes traer la reconciliación que el corazón necesita, te pedimos, Señor, que nos uses para que ese mensaje salga desde nuestra propia vivencia, no como una lección o una teoría aprendida, sino que desde nuestra propia realidad podamos compartir y poder ver cómo tus prodigios, tus señales y tus maravillas, de cómo el perdón, la reconciliación y la reconstrucción de la persona, de la sociedad, de la civilización, se puede llevar a cabo si obramos con el mismo amor y la misma valentía que la iglesia del primer siglo lo hizo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo junto contigo y entre nosotros como hermanos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana con la siguiente parte de esta serie, Una Gran Iglesia. Chao. Nos vemos en Zoom. Si tienes alguna pregunta sobre nuestra iglesia, lo que hacemos, buscas oración o simplemente quisieras comentarnos algo, te esperamos para una conversación en Zoom.